ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces respondió, no, hermano mío, no me hagas fuerza, porque no se ha de hacer así con Israel. No hagas tal desacierto, porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Ruégote pues ahora que hables al rey, que no me negará a ti. Mas él no quiso oír, antes pudiendo más que ella, la forzó y echóse con ella. El delito ya estaba consumado. Amnón había hecho el acto más vil de su vida y de paso le echó a perder la suya a Tamar. El impulso animal y cruel pudo más que la razón y los gritos de auxilio. ¿Y saben qué es lo más grave de todo esto? Veamos, el versículo 15 dice, aborrecióla luego Amnón de tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y díjole a Amnón, levántate y vete, eres un despiadado, eres un desalmado, abusivo, ruin, patán. Se me acaban los adjetivos para lo que estoy viendo. Ese hombre era un degenerado y lo más sorprendente es que David no se había percatado de que uno de sus propios hijos fuera eso, un degenerado. Problemas familiares. Estamos estudiando el segundo libro de Samuel. Estamos entrando en la parte tormentosa de este viaje. Preparémonos para sentir los azotes más feroces sobre la vida de David. Ojalá hubieran sido los amonitas los que levantaron la espada sobre este rey y sobre su casa. Era preferible que se levantara otro fanfarrón como Goliat, más grande y fuerte si quiere, incluso más inteligente, que no fuera derrotado tan fácilmente con una pequeña piedra en la frente. Es más, hubiera querido que los temperamentales hijos de Sarbia, Joab y Abisai le traicionaran y se levantaran en armas contra el ungido de Jehová. No fue así. Esos son solo inventos míos. Los capítulos 13 al 18 narran exactamente lo que pasó. No fue un enemigo jurado de la región filistea el que desafió a David. Fue uno inesperado, uno que no debería figurar en el mapa enemigo. ¡No! Yo mismo estoy atónito de saber quién sería su próximo enemigo. Ojalá fuera el mismo Satanás en persona, pero no. Fue su propio hijo, su querido retoño, el que tuvo un día en brazos, el que llevaba su propia sangre. Podría soportar cualquier cosa, pero me destrozaría el alma que mi propio hijo se convirtiera en mi enemigo. Así Dios lo había dispuesto. La espada jamás se apartaría de su casa. Esa era la sentencia. Era un camino sin retorno. Ve cuán amargo es dejar a tu Dios, aunque sea solo temporal. Ve las consecuencias de tus malas acciones y recapacita. Me menospreciaste, David, me menospreciaste. Ese fue el reclamo de Dios. Sí, Dios le perdonó. Sí, Dios lo bendijo, pero ¿es este el castigo? Surgiría la tragedia desde el mismo seno familiar y nada ni nadie la iba a detener. Observemos cómo empezó esto. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículos 1 y 2. Aconteció después de esto, que teniendo Absalom, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, enamoróse de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermar por Tamar su hermana, porque por ser ella virgen, parecía a Amnón que sería cosa dificultosa hacerle algo. 3 hijos de David, el mayor, Amnón, angustiado hasta enfermar, arrebatado por la lujuria, quería estar sexualmente con una mujer, pero no cualquier mujer, sino una que llevaba su propia sangre. Lo atroz era lo que pensaba este hombre. Le parecía difícil no porque era su hermana o porque era una especie de incesto. No, eso es lo que menos le importaba. Solo quería una oportunidad, y lo único que se decía era, es una muchacha virgen. Egoísmo puro. No se trata de un objeto, no es una cosa. Amnón, es tu hermana. Tu propia sangre. No obstante, ya estaba resuelto. La historia narra que tenía un amigo llamado Jonadab y con él planearon el encuentro. La perversidad estaba preparando el escenario. La maldad estaba ya frotándose las manos. Amnón está sumamente agitado y no piensa en otra cosa que en satisfacer su líbido, en descargar su impulso. El versículo 2 dice, angustiado hasta enfermar. ¿Cómo es posible que su amigo Jonadab se haya dado cuenta y no así su propio padre David? Su amigo era astuto, es cierto, pero David debía hacerlo más. Él tenía experiencias de batallas y victorias, tenía sabiduría adquirida por los años en el reinado, y lo más importante, Dios era con él. ¿Por qué no se dio cuenta? Esa pregunta baila en mi cabeza no solamente en el caso de Amnón, sino mucho más en el caso de su otro hijo, el rebelde Absalón, de quien ahondaremos más adelante. Lo único que se me ocurre es lo que he visto cuando hay padres que no saben acerca de sus hijos. Les falta interés. De hecho, hay pasajes que,
como un flashazo, muestran de David precisamente eso, su falta de interés o bien su falta de deseo de resolver los problemas al interior de su familia, especialmente con sus hijos. Quienes tenemos familia sabemos que los problemas familiares vienen dentro de este paquete. Es junto con pegado. Es normal, natural y esperable tener diferencias, problemas, angustias, y ustedes saben qué más cosas se viven en los senos familiares, especialmente con nuestros hijos. En realidad, ese no es el verdadero problema, por decirlo de algún modo. Lo que realmente da en el traste es no querer hacer nada para salir del atolladero. He conocido, y muy bien, de padres que resuelven problemas en sus trabajos, con otras personas, y hasta han ayudado a extraños, y por sus hijos no han hecho nada o muy poco. Nos podemos preguntar, ¿no estamos cayendo nosotros en ese mismo tipo de errores? Por eso es bueno buscar a Dios por ayuda en esta área también. ¿Y qué otra cosa no descubrió el desinteresado David? Vean el perverso plan de Amnón y Jonadab. Segundo libro de Samuel 13, versículos 5 al 7. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: ruégote que venga mi hermana Tamar, para que me conforte con alguna comida, y aderece delante de mí alguna vianda, para que viendo yo, la coma de su mano. Acostóse pues Amnón, y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar, y haga delante de mí 2 hojuelas, que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano, y hazle de comer. Qué desafortunado que cuando David escuchó esto de Amnón: yo te ruego que venga mi hermana Tamar, no se haya percatado del ardid. A ver, espérame, ¿por qué precisamente Tamar? Somos la familia real y servidumbre tenemos de sobra. David podrá haber sido el mejor rey que tuvo Israel, pero no fue precisamente el mejor de los padres. Al permitir este plan por parte de su perverso hijo, ocurrió lo que todos sabemos iba a ocurrir. Miren lo que dicen los versículos 11 al 14. Y como ella se las puso delante para que comiese, él trabó de ella, diciéndole: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces respondió: no, hermano mío, no me hagas fuerza, porque no se ha de hacer así con Israel. No hagas tal desacierto, porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Ruégote pues ahora que hables al rey, que no me negará a ti. Mas él no quiso oír, antes pudiendo más que ella, la forzó y echóse con ella. El delito ya estaba consumado. Amnón había hecho el acto más vil de su vida, y de paso le echó a perder la suya a Tamar. El impulso animal y cruel pudo más que la razón y los gritos de auxilio. ¿Y saben qué es lo más grave de todo esto? Veamos, el versículo 15 dice: aborrecióla luego Amnón de tan grande aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y díjole a Amnón: levántate y vete. Eres un despiadado, eres un desalmado, abusivo, ruin, patán. Se me acaban los adjetivos para lo que estoy viendo. Ese hombre era un degenerado, y lo más sorprendente es que David no se había percatado de que uno de sus propios hijos fuera eso, un degenerado. Tamar no recibió ayuda de nadie. Estaba desconsolada en la casa de su hermano Absalón, aunque eso no se quedaría así. Por supuesto que no. ¿Quién debía actuar en este caso? Desde luego que David, ¿no es cierto? En teoría sí, aunque eso no fue precisamente lo que sucedió. Miren lo primero que se dice de David. El versículo 21 del capítulo 13 dice: y luego que el rey David oyó todo esto, fue muy enojado. Ok, muy bien. Al menos reaccionó. ¿Y luego? Buena pregunta, ya que de este asunto jamás vemos algo que David haya hecho. ¿Ven lo que les digo? ¿Dónde está ese juicio que dijo con la historia de Natán de que debe pagar con 4 tantos su ofensa? ¿Dónde están los verdugos con las piedras en las manos encabezándolos por el mismo David para hacer justicia? ¿No es eso lo que dice la ley mosaica en estos casos? ¿No era Amnón un hijo contumaz y rebelde? Sí, ya entendí. Era uno de los perversos de Israel, pero era su hijo. Era uno que amaba, pero también lo era Tamar. Y esto lo vuelve aún más complicado. ¿Es él tu favorito solo porque es el mayor? Mira lo que Amnón hizo, y David no hace absolutamente nada. Eso me recuerda a muchos padres que dicen amar a sus hijos, pero les permiten todo tipo de cosas, berrinches, caprichos y deseos, por muy bajos que sean. Eso no es amarnos. ¿Qué sucedió por esta inacción de David? Deben haber consecuencias, y estas vendrían de parte de su otro hijo, Absalón. Versículo 22 dice: mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, bien que Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermano.
Lo triste es que David parece no darse cuenta de cómo su actitud está dañando profundamente a Absalón. No parece entender que está preparando a un hombre rebelde, uno que no va a querer escuchar a nadie, uno que no le va a importar dañar a quien sea con tal que él obtenga lo que quiere. Su padre evidentemente no iba a hacer nada, y esto no se iba a quedar así. Logró engañar a Amnón para que asistiera a una reunión en su casa con vino y todo eso. Allí fue el momento de su venganza. Allí se ejecutó lo que en su opinión era la justicia por su hermana. Versículos 28 y 29. Y había Absalón dado orden a sus criados, diciendo: Ahora bien, mirad cuando el corazón de Amnón estará alegre de vino, y en diciéndoos yo: Herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, que yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón lo había mandado. Levantáronse luego todos los hijos del rey y subieron todos en sus mulos y huyeron. De ahora en adelante Absalón no sería el mismo. Como un león que prueba carne humana y después no quiere dejar de buscarla, así se convierte este hombre. Mató a su hermano sin piedad. Es cierto, hizo algo muy malo este Amnón, pero ya sus sentimientos estaban dañados. ¡Qué tragedia! Ojalá David hubiera hecho algo. Enojarse pero no hacer nada no sirve de nada. Enojarse y no actuar es no amar. Nuestros hijos son una gran responsabilidad que Dios nos dio. No podemos tener actitudes indiferentes o de favoritismo o de consentimiento ante sus malas actitudes, entre muchas otras cosas. Absalón huyó por 3 años y por 3 años David estuvo llorando por Amnón. Yo digo, ok, qué bueno que David muestra su dolor, pero desde donde yo lo veo, él tuvo una gran responsabilidad en este asunto. Quisiera decirles que Absalón calmó su ira al matar a Amnón. Quisiera decirles que este solo fue un episodio aislado, una psicosis temporal, un terrible error, pero al final, solo un error. No fue así. Absalón fue creciendo cada día en rebeldía, cada minuto tuvo más y más rencor, cada acción lo hacía pensar en ser el nuevo rey de Israel, y si para eso debía perseguir, torturar y matar a David, a su propio padre, pues que eso sea. Cuidemos a nuestros hijos, que Dios nos ayude. Esta historia continuará. Amén.